Buenas tardes con todos los alumnos. Eh, Hoy día vamos a hacer sobre los defectos del tubo neural, los aspectos clínicos y preventivos. Cualquier cosita me avisan, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. La definición de un defecto del tubo neural es un grupo de malformaciones causado por la falla del cierre del tubo neural. Son defectos que afectan las estructuras de músculo esqueléticas que dan protección al sistema nervioso central, las meninges, las vértebras, el cráneo, los músculos, la piel. Estos defectos incluyen una amplia gama de manifestaciones clínicas de distinta gravedad que van desde la espina bífida oculta hasta la anencefalia, ¿no? Dependen de la etapa de neurodesarrollo embrionario que se altere. Esto también puede estar asociado a otros síndromes malformativos. Eh, Ocurre en la embriogénesis temprana, la mayor parte son consecuencias del cierre anormal de los pliegues neurales, en el curso de la tercera a cuarta semana de desarrollo. Esto ya lo hemos visto también en embriología del sistema nervioso, ¿no? Es de origen multifactorial y poligenético. Su diagnóstico debe hacerse en etapa intrauterina. Son la segunda anomalía congénita mayor después de malformaciones cardíacas, con una frecuencia de 0,5 a 2 por 1000 embarazos. La prevalencia varía entre diferentes etnias, regiones, diferencias en el estatus económico, el acceso limitado a los servicios de salud, etcétera. Y acá tenemos la espina bífida oculta, ¿no? Y el mielo meningocelial. Entonces, como habíamos revisado en neurodesarrollo, eh, l entre la tercera y cuarta semana debe cerrarse, se forma el tubo neural y se cierra el tubo neural. Entonces, se forma de la placa ectodérmica, hay una hendidura, hay un tubo, se forma el tubo neural y hay un neuroporo rostral, ¿no? Y hay un neuroporo caudal. Si el neuroporo caudal no se cierra, tenemos la espina bífida, ¿no? Y existe un periodo crítico en el desarrollo, ¿no? Exactamente, podemos decir entre el 18º y 28º día del neurodesarrollo, que se va a producir ya sea la espina bífida, el encéfalocele, la anencefalia, etcétera. Y acá, cuando vamos a ver en qué periodo de la embriogénesis se produce en la neurulación, ¿no? Bien precozmente, bien tempranamente. Cuando la mamá recién se está dando cuenta que está embarazada, ¿no? Entonces va a haber este defecto va a haber a nivel craneal y a nivel espinal. A nivel craneal son los más graves, ¿no es cierto? A nivel craneal, la anencefalia, que va a ser el fracaso de la función de la fusión de la porción cefálica de los pliegues neuronales. Ausencia de toda la parte o parte del cerebro, ¿no? De cráneo y piel también. La exencefalia es un fracaso de la formación del cuerpo cabelludo y cráneo y esterilización del cerebro formado anormalmente. Encefalocele, falla de formación completa del cráneo, extrusión de tejido cerebral en el saco membranoso. Iniencefalia o incefalia, defecto de las vértebras cervicales y torácicas superiores, el tejido cerebral anormalmente formado y retroflexión extrema de la espina dorsal superior. Estas son los defectos craneales y los defectos espinales. Vamos a tener la espina bífida, que va a ser la falla de fusión de la porción caudal del tubo neural, usualmente entre la tercera y quinta vértebra contigua de médula espinal, con médula o con meninge o ambos expuestos, ¿no? Meningocele, falla de la función de la porción caudal del tubo neural, meninges expuestas. Esto todo vamos a verlos en imagen. Mielomeningocele, cuando compromete el tejido neural. Mielosquisis es un fracaso de la fusión de la porción caudal del tubo neural o una masa aplanada de tejido neural expuesto.
o los raquisquisis, falla de la fusión de los arcos vertebrales, toda la médula expuesta. Y cráneo raquisquisis coexiste con la anencefalia y defecto del tubo neural abierto. Entonces, ya en las imágenes vamos a entender. Esta es la cráneo-raquisquisis, ¿no? Defecto del encéfalo y de la médula. Anencefalia no hay, ¿no? Hay una alteración en el neuroporo superior y no tenemos el encéfalo, ¿no? Encéfalocele, acá está la porción de encéfalocele, esto es a nivel occipital, ¿no? Iniencefalia, que está, o incefalia, también que le dicen, se pega la parte posterior de la cabecita con la columna vertebral, ¿no? Está muy flexionada la cabeza. Después tenemos la espina bífida oculta, en la cual la parte ósea está normal. El dirrafismo cerrado, acá tenemos el, a veces hay adipocitos acá. El meningocele, cuando el tejido neural no está introducido en la malformación, y el mielocele. Entonces, vamos a empezar de la forma más sencilla, más simple, de las malformaciones, que es la espina bífida oculta. Es el extremo más leve del espectro de la espina bífida, falta de fusión de los arcos de una o más vértebras, ¿no? Acá está, ¿no? Un arco que no está fusionado, está cubierto por la piel por lo general y no comprende el tejido nervioso subyacente. Es más frecuente en la región lumbar inferior y sacra, ¿no? Acá también vemos es entre lumbar y sacra, acá también es lumbar bajo, ¿no? Se encuentra en el 5 a 10% de la población normal. Cuando se asocia a malformaciones subyacentes de la médula espinal, se designa como disrafismo espinal oculto. Incluye quiste dermoide, epidermoide, quiste entérico intraespinal, lipomas, lumbosacras, la diastematomelia y el síndrome de médula anclada. Entonces, nosotros cuando examinamos al recién nacido, tenemos que ver si en la parte entre la parte dorsal, lumbar y sacra, si hay algún estigma en la cual nosotros podríamos sospechar de una espina bífida oculta. Los vamos a encontrar, por ejemplo, estas vellosidades, y también podemos encontrar más signos, ¿no? Como una hiperpigmentación con unos surcos, como una protusión, ¿no? Como una pigmentación, también puede haber un apéndice o puede haber una fosita en esa región. Entonces, cuando un niño nace, hay que revisarle la parte inferior de la columna y buscar si no tiene algún estigma que nos pueda indicar que se trata de una espina bífida oculta. La espina bífida quística. La espina bífida grave que cursa con la salida de la médula espinal o las meninges o ambas y hacen protusión por el defecto del arco vertebral, ¿no? Eh, puede tomar la piel, puede estar abierta, puede estar cerrada. Tenemos en este caso el meningocele cuando contiene el saco solo las dura madre y aracnoides y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero no afecta el sistema, el tejido nervioso. Entonces, acá tenemos lo que estábamos hablando, el meningocele. Acá está, no hay fusión de los arcos posteriores de la vértebra. Hay una protusión, ¿no? De aracnoides y dura madre. Y el tejido nervioso se queda en su sitio, en su lugar, ¿no? Este es el meningocele. El meningomielocele afecta el tejido neural, además de las meninges. La médula espinal protuye o queda completamente desplazada hacia el espacio subaracnoideo, que hace relieve. Puede estar cubierto por piel o por una membrana delgada que se rompe con facilidad. Y esto sí va a producir alteraciones motoras, mentales, que requieren tratamiento durante el resto de la vida, ¿no? Puede estar asociado a hidrocefalia o a otras malformaciones que vamos a ver, como es la malformación
de Arnold Chiari, ¿no? Entonces, acá tenemos el meningocele, acá está la vértebra, entonces no hay fusión en los arcos posteriores de la vértebra, protuye el tejido cerebral está desplazado hacia la protusión. Entonces, este sí compromete el sistema, la médula espinal, ¿no? Pues acá sí vamos a tener anomalías en nuestro examen clínico, evidentes, ¿no? Este sería el tejido normal, ¿no? Esto sería el tejido normal. Acá está, miren, las espinas, está la espina, eh, y los arcos posteriores. Acá están el canal vertebral, acá está la médula y las meninges, ¿no es cierto? Acá tenemos una mielodisrafia o una espina bífida oculta, ¿no? Y acá tenemos esos signos que referíamos que podíamos encontrar, ¿no? Por ejemplo, acá son pelos, ¿no? El tejido neural va a estar situado en su lugar, ah, y no va a haber protrusión de ninguna manera, ¿no? Acá tenemos el meningocele. Miren, el meningocele otra vez en una imagen, el tejido neural queda en su sitio, se protruye, hay una tumoración, este, pero el tejido neural está en su sitio, ¿no? Eh, y el mielomeningocele, el tejido de la médula espinal está desplazado hacia el otro lado, ¿no? Está totalmente desplazado y me va a dar, un cuadro neurológico evidente, ¿no? La hidrocefalia, que es una complicación de un mielomeningocele, mire, el 80 al 90% nacidos con un defecto del tubo neural grave suelen acompañarse de hidrocefalia. Y esto es por la presencia de la malformación de Arnold-Chiari, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta sería la anatomía normal del cerebro. Miren al cerebelo donde está colocado. Y este es una alteración en un defecto de tubo neural grave, ¿no? Está jalado hacia abajo, el cerebelo está protuyendo hacia abajo y como protuye, cierra, las vías del recorrido del líquido cefalorraquídeo. Entonces, de esa manera se produce la hidrocefalia. Y acá tenemos el niñito con hidrocefalia. Acá más explicadito, eh, acá esto es lo normal, ¿ven? Lo normal, ¿no? Entonces recorre, el líquido cefalorraquídeo recorre por el tejido, ¿no? Puede recorrer tranquilamente, pero cuando ya hay la malformación de Arnold-Chiari, entonces hay un problema en la médula, jala a los tejidos del sistema nervioso central, el cerebelo baja, ¿no? Y cuando baja más de 5 milímetros es ya patológico, ¿no? Esto ya bajó más de 5 milímetros y, miren cómo obstruye totalmente, el recorrido líquido cefalorraquídeo, ¿no? Otros defectos del tubo neural que son más graves, eh, son la mielosquisis o raquisquisis, tipo es más grave que la espina bífida, ya que se produce a los 28 días de gestación. Los pliegues neurales no se elevan y persisten en forma de una masa aplanada de tejido nervioso. No siempre es mortal, por lo que los que sobreviven van a tener, alteraciones importantes y fallecen generalmente precozmente, ¿no? La cranioraquisquisis total, que es la falta de cierre del tubo neural, se llama anencefalia, exencefalia o cranioraquisquisis. O sea, hay varios nombres para designar a esta malformación. Este defecto afecta a la porción craneal del tubo neural, ¿no? El encéfalo está representado por una masa dorsal expuesta de tejido neural indiferenciado. Eh, Dado que el feto, ¿no? Que tiene anencefalia va a tener, dificultad para la deglución, los 2 últimos meses del embarazo puede haber polidramios, ¿no?
Un diagnóstico de polihidramias hay que siempre buscar una anomalía en el sistema nervioso. Los embriones anencéfalos suelen vivir hasta estados avanzados de vida intrauterina, pueden llegar incluso a término, incluso pueden nacer y fallecer en las primeras horas después del parto. Puede haber 2 tipos de anencefalia. La merocrania, que es un defecto pequeño en la cámara craneal cubierta por el área cerebrovasculosa, que es esta, la merocrania, y la holocrania, donde el cerebro está totalmente ausente, ¿no? Este bebito, incluso esta niña, ¿no? Ya no es neonato, ¿no? Ya es mayorcita y mire cómo sigue viviendo con holocrania, o sea, no hay encéfalo, no hay masa encefálica cortical, ¿no? Acá sí tenemos la merocrania, ¿no? La inencefalia que habíamos hablado es la falta de una adecuada diferenciación y cierre del tubo neural en la región occipital y espinal alta. Se llama iniunquisis también, ¿no? Entonces acá la cabecita nace pegada a la columna dorsal, cérvico-dorsal, ¿no? Cuando le hacemos la radiografía, miren cómo queda, pegada a la columna. Es un defecto raro, pero es grave. em, Hay deformidad en la columna, ¿no es cierto? Eh, Puede tener, no tiene cuello, ¿no? Por lo que la piel del pecho del dorso está conectado con el cuero cabelludo. Se puede asociar a otras malformaciones como, labio y paladar hendido, defectos cardiovasculares, anencefalia, malformaciones intestinales, etcétera. Los niños que nacen con esta enfermedad sobreviven también igualito pocas horas de vida. Y los defectos de osificación craneana son malformaciones causadas por un defecto de osificación de los huesos del cráneo. El hueso que resulta más comprometido es el hueso occipital, la parte escamosa del hueso occipital, que puede faltar por completo o parcialmente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un niñito, ¿no? Con una malformación en la parte escamosa del hueso occipital. Y acá tenemos la tumoración, ¿no? Acá vemos en la imagen una tomografía, y vemos el cerebro, la malformación, por ahí sale tejido neural y ahí está todo el saco, ¿no? Todo el saco malformado. Entonces, puede ser meningocele si solo sale el saco con las meninges, meningoencefalocele cuando sale con el tejido neural. Esto va a asociarse a trastornos neurológicos, e incluso puede también dar hidrocefalia. Entonces, en los encefaloceles, los más comunes son los occipitales, ¿no? Va de lejos, ¿no? De 75 a 80%. Después vienen los frontales y después los parietales. Pero tenemos el occipital acá, ¿no? El parietal, este, el frontal hemos dicho, pero también puede haber las nasoetmoidales, ¿no? En la parte anterior. Y a veces hay errores en diagnóstico, porque a veces no protruye de esta manera, sino es una malformación pequeña y este niño podría tener muchas infecciones respiratorias y problemas a nivel respiratorio alto. Después de muchos exámenes recién encuentran el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Este es el naso etmoidal, por ejemplo, ¿no? Este es el naso etmoidal, y miren cómo sale el saco y el tejido cerebral, ¿no? Y altera, pues, la vía respiratoria alta, ¿no? Entonces, estos niñitos van a tener microcefalia, alteraciones visuales, crisis convulsiva, retraso mental, manifestaciones nasales y auditivas, deformidades faciales, como lo está viendo acá, meningitis recurrente, porque puede tener una solución de continuidad, por ejemplo, esta masa, ¿no? Infecciones de vías respiratorias altas, dificultad para respirar, déficit de pares craneales y cambios en el tono como la espasticidad. ¿Cuál es la causa de estos defectos? Hay causas genéticas que se observan en estos pacientes. Y existe un mayor número de fetos femeninos afectados en relación a masculinos. Hay un mayor riesgo de recurrencia en linajes maternos que en paternos.
hay mayor proporción de consanguinidad entre los padres de hijos afectados por DTN, ¿no? Cuando hay consanguinidad también hay que por eso hay que preguntar, ¿no? En nuestra historia clínica si hay consanguinidad, de dónde proceden las padres, para a veces cuando uno pregunta de frente: "Señor, ¿ustedes son consanguíneos?", nos va a decir: "No", ¿no? Es mejor preguntarle de dónde procede la mamá, de dónde procede el papá, si es un pueblo pequeño, preguntarle, ¿tendrán alguna relación familiar? Y ahí va a salir el dato, ¿no? El riesgo de recurrencia de estos defectos después del nacimiento de un niño afectado aumenta hasta el 10%, ¿no? Del 4 al 8 hasta el 10%. Se aumenta la posibilidad de tener otro niño con defecto del tubo neural. Además, hay varios síndromes que se asocian a este defecto del tubo neural, ¿no? La trisomía 13, la trisomía 18, el síndrome de Meckel-Gruber, etcétera. Entonces, estas son las causas genéticas, ¿no? Las medioambientales, hay infecciones uterinas como la rubiola y toxoplasmosis que puede predisponer a estos defectos, ¿no? La idea de edad materna, la mujer muy joven o la mujer añosa, ¿no? Algunos estudios sugieren que este DTN y el aborto espontáneo son más comunes en fetos mujeres que estuvieron expuestas a altas temperaturas durante las primeras 4 a 6 semanas. Hay que tener cuidado también con las altas temperaturas. También en las madres diabéticas dependientes de insulina. Las pacientes, las mujeres que han consumido ácido retinoico, insulina, hiperglicemiantes orales e hipertermia, como decíamos, la hipotermia, las concentraciones elevadas de vitamina A. Mujeres que reciben anticonvulsivantes, eso tenemos que tener mucho cuidado. Eh, los pacientes en tratamiento con ácido fólico, ácido valproico, como anticonvulsivante, fenitoína, ¿no? Pueden, tener con más frecuencia este defecto. Consumir tóxicos, ¿no? Como el alcohol, el cigarrillo también. Y otra causa es la obesidad materna. Pues hay que tener cuidado cuando uno está embarazada, tener cuidado con todas estas causas medioambientales que sí se pueden manejar, ¿no? Y las nutricionales es el déficit del ácido fólico en la dieta de la madre. Entonces, la nutrición también es muy importante. Vamos a hablar un poquito del ácido fólico. Se estima que la prevalencia de las formas más comunes del defecto de tubo neural, esta anencefalia de espina bífida, es más o menos de 300.000 casos al año en el mundo. La prevalencia varía entre países, hemos dicho, ¿no? Los países desarrollados tienen menos prevalencia que los países subdesarrollo o en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿no? Se evidencia que desde hace 2 décadas hay un declive de la frecuencia de este defecto en los países desarrollados, ¿no? Y lo que se ha visto, ¿por qué en estos países ha disminuido? Se relaciona, ¿por qué? Porque en realidad sí hay una disminución de estos defectos y el otro es la interrupción del embarazo luego del diagnóstico, ¿no? Hay países que ya sus leyes van acorde de los problemas de salud del feto y de la madre. Entonces, si hay un feto con un diagnóstico de anencefalia, de iniencefalia, estos que hemos visto que fallecen los niños al nacer o previos casi terminan el tercer trimestre y fallecen intraútero, eh, entonces, en estos casos, estos países ya suspenden el embarazo, ¿no? Y el diagnóstico tiene que ser precoz para que pueda suspender, ¿no? Ya cuando hacen el morfológico, ya a los 4 meses es un poco tarde, ¿no? Ya es un poco tarde. Entonces, la salud fetal depende de múltiples factores, siendo uno de los más importantes el estado nutricional de la madre, incluso desde el periodo preconcepcional. O sea, la mujer que va a ser madre debe prepararse desde la etapa preconcepcional. La disminución de este defecto se debe principalmente, lo que se ha visto, o sea, esta disminución verdadera se ha debido al uso de ácido fólico por las gestantes.
Situaciones de déficit de folato, una dieta insuficiente, ¿no? Un aumento del consumo, como en el embarazo, la lactancia, la anemia hemolítica, la dermatitis exfoliativa, anomalías intestinales, el desflux tropical, la enfermedad celíaca, el síndrome de intestino corto, algunos fármacos, ¿no? Que inhiben el metilente tetrahidrofolato reductasa, como los anticonceptivos orales, el alcohol, asimetidina, el cotrimoxazol, fluoroacilo, isoniazida, litio, metotrexate, pentamidina, pirimetamina, triantereno, etcétera. Pues, hay fármacos que disminuyen, la concentración de folatos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en estos pacientes que tienen déficit de folatos cuando está embarazada esta mujer, ¿no? Preconcepcionalmente hay que darle todo lo que requiere. Entonces, ¿cuál es el papel de los folatos en la síntesis del ADN? Como vemos acá el folato, hidrofolato, tetrahidrofolato, va a ser responsable de la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Em, y también esto mismo va a ser responsable de la síntesis de metionina, homocisteína y después a cisteína, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué es esencial el folato? Para la formación de nucleótidos necesarios para la replicación de ADN. La conversión de homocisteína en metionina, proceso clave para la metilación de proteína y ADN. La rápida proliferación celular durante la neurulación embrionaria. La deficiencia alteraría todos estos procesos, generando errores en el plegamiento del tubo neural. ¿Cómo regula el metabolismo de la homocisteína? Los niveles elevados de homocisteína se asocian con qué? Con estrés oxidativo que daña el tejido embrionario, con alteraciones en la matriz extracelular durante el cierre neural, con defectos de migración celular y señalización embriológica, y este también va a ser como cofactor eh, de esta enzima, que es clave para, ¿no? La tetrahidrofolato, que es clave para la síntesis de la metionina. Factores genéticos y epigenéticos, ¿no? 10% de la población presenta polimorfismo en el gen del metiltetrahidrofolato, que reduce la actividad enzima, que se reduce en un 70%. Mire, es alto, ¿no? Es alto que la población general pueda tener este problema. Estos polimorfismos aumentan la necesidad de folato en mujeres embarazadas. La suplementación compensaría estas variantes genéticas que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos alternativos propuestos? Tendríamos que hacer una selección embrionaria, podría promover la apoptosis de embriones con defecto de tubo neural en etapas muy tempranas. Todo es muy temprano, ¿no? Modulación de vías de señalización eh, que están involucrados en el desarrollo neuronal, ¿no? Entonces, en resumen de todo lo que estamos hablando, este ácido fólico actúa apoyando procesos biológicos fundamentales en el desarrollo embrionario temprano, con evidencia sólida que respalda el uso como estrategia preventiva clara. Entonces, el ácido fólico, ¿para qué sirve? Para prevenir estos defectos, ¿no? Defectos del tubo neural. ¿Cómo s ¿Cuáles son las evidencias, no? Las dosis de 400 a 800 microgramos día reducen en un 50 a 70% el riesgo inicial de estos defectos. Las mujeres con antecedente de defecto de tubo neural, cuando se le da 4 miligramos día, disminuyen la recurrencia en 72%. La suplementación debe iniciarse al menos un mes antes de la concepción. O sea, me estoy pensando embarazar, me quiero embarazar, ya estoy suplementando, ¿no? Y continuar hasta la 12ª semana de gestación. O sea, si la paciente se da cuenta que está embarazada y va al octavo mes, a la octava semana, ya es muy tarde, ¿no es cierto? Pues tiene que ser antes.
un mes antes que se embarace la mujer. A pesar de estos avances y de todo lo que se ha encontrado, solo un 40% de las mujeres siguen las recomendaciones de suplementación. Lo que destaca que hay necesidad de reforzar las políticas de fortificación alimentaria y educación sanitaria, ¿no? Pues hay que eh, enseñar a las mujeres que deben suplementar el ácido fólico antes de embarazarse. Ahora, ¿qué se está buscando en este momento? ¿Cuál es la investigación actual? Identificar biomarcadores de riesgo y optimizar la estrategia de prevención para solo la subpoblación genéticamente susceptible, ¿no? Entonces, al principio es todas las mujeres, ¿no? Después, encontrar a esas mujeres que van a tener dificultad con el metabolismo del folato y en esas mujeres sería obligatorio que reciban el ácido fólico, ¿no? Este defecto podríamos hacer cuando ya se produce, ¿no? Ya se produjo el defecto, entonces podemos hacer un diagnóstico prenatal eh, con una medición en sangre de alfa-fetoproteína, eh, alrededor entre las 16 a 18 semanas de embarazo. El ultrasonido de alta resolución que nos puede detectar y a las 18 semanas de embarazo ya podemos tener un diagnóstico definitivo, ¿no? La resonancia de encéfalo de médula intrauterina cuando el caso requiera para ver anomalías asociadas, ¿no? La amniocentesis en el líquido del líquido amniótico después de la semana 15, ¿no? Para el estudio de acetilcolinesterasa. Asesoramiento correcto del diagnóstico prenatal individualizado para decidir el tratamiento, ¿no? Depende, ¿no? Si encontramos una espina bífida oculta, no hay problema, ¿no? Sigue el embarazo. Pero si encontramos una anencefalia, ahí es posible, ¿no? Se suspendería el embarazo. Y evitaríamos que esta mujer tenga que pasar todo el embarazo con el niño que sabe que va a fallecer el primer día que va a nacer, ¿no? Entonces se le libera a la mujer de este sufrimiento, ¿no? Porque es un sufrimiento, son 9 meses, y es muy difícil para la mujer, ¿no? Cuando ya nace el niño, le hacemos unas radiografías de columna, de caderas, de tórax, etcétera. El ultrasonido nos va a ayudar. Hay que hacer el estudio de urografía, ecografía de vías urinarias, cistouretrografía miccional, etcétera, ¿no? También nos va a ayudar la tomografía, vamos a ver el defecto óseo, ah, y también la presencia o ausencia de hidrocefalia, ¿no? La resonancia magnética también es ideal para estudiar el defecto del tubo neural y también para identificar, qué otras anomalías se presentan, ¿no? Asociadas a esta anomalía. Entonces, en el ultrasonido, en el primer trimestre, eh, se diagnostica en un 40%, o sea, la mitad de los pacientes se podrían diagnosticar, ¿no? En el segundo trimestre, ya casi el 100%, ¿no? Hay que buscar malformaciones asociadas, muy importante, a nivel de la lesión y médula anclada, etcétera, ¿no? Y después, podemos pasar a resonancia si lo requiere. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, es multidisciplinario, ¿no? Es una patología que viene tomando otros órganos indirectamente, entonces, el diagnóstico lo hace el neurólogo pediatra, el urólogo, el ortopedista, el fisioterapista que va a estar para la terapia, el neurocirujano que va a operar, el genetista clínico que debe de buscar si hay una anomalía genética, una alteración genética, la asistenta social para que ayude a la familia, y esto es desde que nace el niño, ¿no? El tratamiento dependerá del problema que se haya presentado y el grado de afectación, cualquier daño neurológico o pérdida de funciones que esté presente en la etapa prenatal o postnatal, ¿no? Eh, se está haciendo en algunos países la cirugía prenatal, ¿no?
¿Cuál es el objetivo? Es mejorar la herniación cerebelosa, o sea, el arnoquial, ¿no? Evitar el deterioro neurológico, reducir la necesidad de la derivación ventrículo-peritoneal. Y está indicado entre la 19 y 26ª semanas, y el defecto anatómico consciente 1 y S1, y que no tenga otras malformaciones asociadas. Entonces, en ellos se podría hacer una cirugía prenatal, ¿no? Contraindicaciones: gestación múltiple, malformaciones asociadas, cifosis severa, ¿no? Si encontramos la iniencefale, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, eso es en el prenatal. Y la neonatal, o sea, ya nació el bebé, ¿no? Si tenemos la espina bífida cerradita, no requiere cuidados especiales. Son egresados junto con la madre y se hace una interconsulta para neurocirugía. Si está abierta, lo colocamos en la incubadora en posición prono, en decúbito o decúbito lateral, curación de la lesión, tomar cultivos si está roto, y es fácilmente que se rompa también, ¿ah? Ingresar a cuidados intensivos neonatales, valorar los antimicrobianos, hacer un control de signos vitales, em, perímetro cefálico, manejo de líquidos y electrolitos y evitar la hipocalcemia y hipoglicemia, hipotermia. Tratamiento quirúrgico: estos niños deben entrar entre las 48 y 72 horas por máximo para la derivación, para el tratamiento, la microcirugía que hay que hacer en la zona, y también, dependiendo de que si tiene hidrocefalia, ya ponerle la derivación, ¿no? Generalmente cuando se cierra la lesión, ah, en unos días aparece la hidrocefalia, ¿no? Entonces hay que estar atentos para ponerle la derivación ventrículo-peritoneal. Es lo que quieren evitar, ¿no? Si le opero intraútero, dicen que la hidrocefalia va a ser menor y el Arnold Chiari, esta malformación también se va a presentar con menos frecuencia. ¿Cómo puede prevenirse? La prevención primaria, destinada a evitar que la patología se produzca, ¿no es cierto? La secundaria, la el diagnóstico precoz, ¿no? Y la atención precoz. Y la terciaria ya, pues, es la adaptación social del individuo al ambiente, ¿no? Entonces, la prevención primaria se basa en la suplementación con ácido fólico, antes y durante el embarazo. Control adecuado de la enfermedad materna, como la obesidad y la diabetes, ¿no? Evitar medicamentos teratogénicos cuando sea posible, ¿no? O sea, si una mamá es epiléptica y está con ácido no, una señora, una persona, está con epilepsia y usa ácido valproico, ¿qué hay que hacer, no? Si la mamá dice: "Ya me quiero embarazar, doctor", quitarle el ácido valproico y cambiarle de medicamento, ¿no? Darle otro anticonvulsivante. Incluso los neurólogos estamos tratando de que las mujeres que ya están en edad fértil, no darle ácido valproico, ¿no? Pero hay algunas epilepsias que solo se ven con ácido valproico, ¿no? Entonces, en ese caso, tener cuidado, que no tenga niños la madre, y cuando se decide tener hijos, se le quita el medicamento y se le cambia, ¿no? Entonces, el ácido fólico puede prevenir hasta en un 70% de algunos defectos de nacimiento grave. Y las mujeres necesitan consumir ácido fólico meses antes de quedar embarazada y durante las primeras semanas de gestación, ¿no? Eso ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de espina bífida pueden variar, ¿no? Desde problemas físicos menores a incapacidades físicas y mentales graves. La gravedad va a estar determinado por el tamaño, la ubicación de la malformación. Si se compromete el sistema nervioso central, o si compromete los nervios espinales, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a tocar la hidrocefalia, ¿no? Puede ser causado por diversos mecanismos, entre ellos la obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo.
o una inadecuada absorción de líquido cefalorraquídeo y o una sobreproducción de líquido, ¿no? O sea, hay varios factores, no solamente la anomalía de Alnorquial, ¿no? Se presenta en el 20 a 30% de los pacientes con mielomeningocele al nacer, aumentando hasta el 80% después del cierre quirúrgico. Generalmente se presenta secundario a la anomalía de Arnold-Chiari, ¿no? En donde hay un descenso anormal de cerebelo por debajo del foramen magno, obstruyendo la circulación y origina la hidrocefalia. Acá tenemos, acá cuando ya vemos a este niño con este signo de los ojitos en sol poniente, ya estamos mal, ¿no? Porque no debemos llegar a esto, ¿no? Porque acá ya está con hidrocefalia el paciente, ¿no? Acá tenemos la dilatación ventricular, y este es el signo que sale que tienen los niños cuando hay una hidrocefalia, ¿no? Otra complicación es la médula anclada. Va a haber un engrosamiento intradural de la parte final de la médula con acortamiento, se adosa la médula, acá está, ¿no? Acá miren la médula, y esta médula en la parte terminal se va a adosar a la estructura ósea y va a hacer que esta médula no esté móvil, ¿no es cierto? Porque normalmente está móvil. Con la respiración se moviliza. Entonces, este es una médula anclada, se ancla, ¿no? Los síntomas son inespecíficos, siendo los más frecuentes alteración motora y o sensitiva, que generalmente comienza en forma progresiva, alteraciones urológicas, anorrectales, dolor o exacerbación de los síntomas al caminar, por ejemplo, dolor de pies, cansancio, etcétera, ¿no? Que empieza con esos síntomas y es que tiene una médula anclada, incluso, talla corta, ¿no? Como esto está anclado, no le permite crecer al niño. Entonces, cuando vemos talla corta, también hay que hacer un diagnóstico diferencial, no habrá médula anclada. El diagnóstico por imágenes hay que hacerlo con resonancia o con TAC cerebral, y con resonancia de esta, por ejemplo, es una resonancia, ¿no? Para ver médula anclada es resonancia, ¿no? No hay otra manera. Y el tratamiento de médula anclada es quirúrgico. Otras complicaciones como la siringomelia, la diastematomelia, hidromelia, dolor neuropático, esto es común, ¿no? Porque como está comprimiendo los nervios periféricos o la médula misma, entonces puede dar dolor neuropático, que es difícil de manejarlo, ¿no? Convulsiones, estenosis del canal lumbar, alteraciones cognitivas, etcétera, ¿no? Les voy a presentar un caso clínico. Este es un niño, una cesárea programada, y seguro que lo han programado porque han visto la malformación en una ecografía intrauterina, ¿no es cierto? Su Apgar fue bueno, 9/10, eh, no precisa reanimación, se coloca en decúbito prono, acá está, decúbito prono, eh, se tiene mucho cuidado con esta lesión que está abierta, ¿no? Se hace una exploración física inicial y se encuentra una masa frontal y, un mielomeningocele lumbo sacro, ¿ya? Ya tenemos 2 diagnósticos. Entonces, acá está la protuberancia frontal, hay hipotonía, ¿no? Los reflejos rotulianos está presente, aquilio no, prensión plantar y sensibilidad no hay, fuerza conservada sí, se le hace el ultrasonido, se hace ultrasonido cardíaco y renal también, ¿no? Siempre cuando un niño tiene una malformación, hay que buscar malformación en otro sitio. Eh, tenemos la mielomeningocele, que es grande, ¿no? 6 por 4 centímetros, ano centrado sin contracción a la estimulación táctil e incontinencia fecal, ¿no? Ya estamos, es una complicación, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, si interviene a las 48 horas de vida, se cierra y se coloca ya la derivación, ¿no? Ya se coloca porque se está viendo que si hay una malformación de Arnold-Chiari y empieza a dilatarse los ventrículos, ¿no? Entonces, en la misma cirugía se hacen las 2 cosas. Entonces, cesárea programada, cierre del mielomeningocele, mira, el 22, el 20, el 22, ya está, 48 horas, ¿no es cierto? Se pone la derivación, hay una obstrucción, hay que volver a operar,
Ese es el problema de estos niñitos. No es que se le pone la derogación y eso muy rara vez si es hasta adulto, hasta un niño de 10 años, por ejemplo, ¿no? Generalmente se obstruye y hay que estar volviendo a cambiar, entonces hay que estar atentos. Y le dan de alta, después que se obstruye y vuelven a reoperar, le dan de alta y, vuelve a regresar por una meningitis, otra complicación, ¿no? Infecciosa. Entonces, cuando hay una meningitis infecciosa o un niño con una derivación que hay que sacar, sacarle la derivación. Hay que retirar, porque es un elemento, extraño, ¿no es cierto? Y es ese elemento extraño, los microorganismos se van a pegar al elemento extraño y el antibiótico no va a llegar. Saca la derivación y se le da el tratamiento, antibiótico, ¿no? Hay malfusión del drenaje. Hay drenaje externo, se le pone drenaje externo, ¿no? Es una complicación tras complicación, ¿no? Y después de solucionar el problema medular, ya a futuro le programan para un cierre del encéfalo. El pronóstico va a depender del tipo y severidad del defecto, de la anencefalia es incompatible con la vida, la espina bífida y el mielomeningocele, la supervivencia es variable con secuelas neurológicas y motoras. La importancia del diagnóstico y tratamiento temprano para mejorar calidad de vida, ¿no? Los bebés con anencefalia nacen muertos o viven únicamente horas. Los bebés con encéfalocele eh, tampoco sobreviven mucho tiempo. Estamos acá. Ya. En contraste con un diagnóstico oportuno y un tratamiento agresivo, la mayoría de los bebés con espina bífida sobreviven y pueden llevar una vida activa, ¿no? El 70% tiene inteligencia normal, pero hay un 30% que no. Con terapia física, un porcentaje alto podrá caminar, aunque siempre necesitará de apoyo, ya sea un muletas o un andador, ¿no? El problema que van a tener estos niños es el problema motor, ¿no? No tienen mucha fuerza a nivel de extremidades y generalmente es asimétrico. Hay una anormal función de la vejiga y las vías urinarias, de los intestinos, la hidrocefalia, las infecciones y el problema de aprendizaje. Entonces, todas esas complicaciones puede traer, esta anomalía de efecto del tubo neural, ¿no? Bueno, y para terminar, si piensas tener un bebé, cuídalo. Antes del embarazo, ácido fólico, y el niño te va a decir muchas gracias. Bueno, eso sería toda la clase. ¿Habrá alguna pregunta? Doctora, doctora, Y sí, te escucho. así sí va a pasar la clase. Sí, yo le paso al delegado, ¿ya? Yo le paso ahorita al delegado, terminando. Muy bien. Entonces, hasta lueguito. Hasta